Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, ya saben, para que hablemos de historia y de historias, para que hablemos de autores, de libros, para que hablemos del pasado, que es una forma siempre tan aleccionadora e inquietante de hablar de nuestro propio tiempo, para que hablemos de personajes y curiosos. Y el de hoy, o por lo menos uno de ellos, sí que lo es de verdad. Me refiero al científico, al físico italiano Ettore Majorana, una especie de genio malogrado, nacido en Sicilia en 1906 y que desapareció de forma misteriosísima en marzo de 1938, en pleno apogeo del fascismo. Majorana tenía que hacer un viaje entre Nápoles y Palermo y su rastro se fue difuminando. No se volvió a saber nada de él. Podríamos decir que se atomizó, nunca mejor dicho. Y desde entonces no paran las especulaciones y las conjeturas sobre lo que pudo haber ocurrido con Ettore Majorana. La policía fascista propuso la hipótesis de un suicidio, pero quedan siempre muchas posibilidades. Que hubiera viajado a Venezuela, que se hubiera establecido en Argentina. Se ha escrito muchísimo, pero quizás lo mejor que se dijo sobre el caso Majorana es la novela o la crónica policíaca de Leonardo Sciascia, un maestro siciliano también, que en 1975 publicó un libro que se llama así, La desaparición de Majorana. Les recomiendo que lo lean porque es la posibilidad de adentrarse en la gracia y la maestría de Sciascia. A propósito, creo que aquí conviene deslizar el primer paréntesis de Calamares en su tinta para preguntarnos por el destino literario de los sicilianos. Tendríamos que saber qué le echan al agua de esa isla, qué le ponen a la leche o sobre todo a ese vino untuoso que beben allí, ese vino del mar de vino del que hablaba Homero y que queda justo en ese lugar o por ahí muy cerca, en esa isla que fue también una suerte de cruce de caminos de todas las fuerzas históricas del Mediterráneo, una isla que llegó a ser un imperio. De pronto esa es la explicación de por qué todos los escritores sicilianos, casi sin excepción, son tan grandes, son tan buenos. Ustedes los enumeran y dan el elenco y la nómina de la literatura siciliana y es deslumbrante. Desde Giovanni Verga hasta Gesualdo Bufalino, desde Pirandello hasta Camilleri, pasando por el más grande y el mejor de todos quizás, que es el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor del Gatopardo y al que alguna vez aquí en Calamares en su tinta vamos a dedicarle un episodio y una salida y un homenaje porque se los merece todos. En el caso de Sciascia, él comparte ese destino literario de la maestría y la grandeza con una visión del mundo y del pasado
que está teñida por el escepticismo, por el compromiso ético y por una destreza en el manejo de las fuentes que de verdad nos deja siempre absortos y maravillados. Sciascia no escribía novelas históricas. Sciascia escribía novelas con la historia, la descomponía para extraer de ella sus lecciones más bellas y profundas. Y en el caso de Majorana, en este libro del año 75 que se llama La desaparición de Majorana, Sciascia recrea de manera sintética la vida y la obra de Majorana y se centra en especial en los meses finales de su trayectoria, de su periplo, como que empieza a indagar en las razones aparentes que llevan a Majorana a renunciar al mundo. Siempre había sido un personaje críptico, ensimismado, tenía ese síndrome del genio incomprendido y dice Sciascia que es también el síndrome profético y anticipatorio de los genios de verdad que viven a contrapelo de su tiempo, de su mundo, de su sociedad y que al final no pueden soportar el lastre, el fardo de ser quienes son. El destino de la genialidad como una especie de maldición que lleva a quien la sufre y la padece al extrañamiento y a la renuncia total de su propio ser. Muchas veces por la vía un poco obvia del suicidio, pero también a veces con una estrategia de evasión que no se da solo en la ciencia, como en el caso de Majorana, sino también en la literatura. Piensa uno, por ejemplo, en el caso de Arthur Rimbaud, ese grandísimo poeta de finales del siglo XIX en Francia, un poeta simbolista y sin igual, que llega a la verdad muy temprano, muy rápido, siendo casi un niño, con dos libros célebres, que son La temporada en el infierno y Las iluminaciones, y una vez consumado su destino como poeta, Rimbaud renuncia para siempre a la literatura y luego se dedica a toda clase de oficios que son casi la negación del lenguaje, la negación de la poesía, si no es que la poesía se vuelve una de las formas de la acción. La poesía llevada no a la obra, sino a la vida. Entonces ahí queda, por ejemplo, el modelo, el ejemplo de Rimbaud. Pienso, por ejemplo, también en Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, que era un genio que compuso lo más bello de los primeros momentos del grupo y luego también se fue a su casa para siempre a cuidar de su jardín y nunca quiso volver a saber nada de su fama y de su gloria. En el caso de Majorana hay unos enigmas un poco más profundos que tienen que ver con el lugar de la ciencia en ese momento de la historia. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, la década de los años 20, de los años 30, cuando se están dando los progresos más grandes de la física y del intento de la ciencia por comprender la naturaleza de la materia y la energía que yace en ella. En ese sentido,
uno podría emparentar de alguna forma la vida y la desaparición de Majorana con la historia de Robert Oppenheimer, protagonista de esa película que es muy probable que ya para este momento muchos hayamos visto aquí, una película taquillerísima y a mi juicio bastante buena, aunque no voy a incurrir para nada en una reseña cinematográfica. Ya había citado yo hace unas salidas una frase de Tristram Shandy, una frase en latín de Tristram Shandy, ese gran personaje de novela que se impone en estos casos. Decía Tristram Shandy en latín: de gustibus non est disputandum. Sobre los gustos no se discute, ni se disputa, ni se pelea. Y eso aplica para el cine, aplica para la literatura, aplica para el fútbol, aplica hasta para los reinados de belleza. Sin embargo, la película de Oppenheimer nos confronta también con un trasfondo científico y un trasfondo ético e histórico. Con respecto al trasfondo científico, está muy claro que los ignorantes y los legos, que es mi caso, pues no entendemos las verdaderas implicaciones de lo que gravita allí. Muchos de los personajes célebres que comparecen en la película de Oppenheimer se nos escapan a quienes no tenemos ni idea sobre la discusión que se está dando en ese momento y que, por supuesto, tiene un lenguaje inaccesible y esotérico. Pero en cuanto al trasfondo histórico y ético de la película, que yo creo que está muy bien logrado y muy bien planteado, sí podemos asomarnos allí para entender qué era lo que estaba ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos, incluso en la Unión Soviética, desde los años 20 hasta finales de la década de los 30, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en la víspera, y luego cuando se desata el pandemonium de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, la ciencia tiene un lugar muy concreto y relevante porque ese era el territorio en el que muchos estaban buscando un arma definitiva que le pusiera fin a la guerra. El servicio que en apariencia la ciencia le iba a dar a la humanidad era el de encontrar esa especie de arma definitiva que clausurara todos los apetitos bélicos de nuestra especie. Ya sabemos que ocurrió lo contrario, como lo vaticinaron muchos, sobre todo muchos científicos que albergaban el terror de que se abriera esa caja de Pandora y que la ciencia aplicada a la guerra, como había pasado siempre, porque esa es una de las condiciones históricas de la guerra, y es que en ella se van evidenciando todos los progresos materiales, científicos, culturales y tecnológicos de la especie humana, pero muchos científicos sí alcanzaron a intuir que ahí latía, ahí yacía el enorme y devastador peligro de que luego esa energía desatada no pudiera contenerse. Es la gran paradoja del siglo XX, que es un siglo mortuorio como el que más. El siglo XX tuvo 2 guerras mundiales, tuvo una pandemia
tan letal casi como la Primera Guerra Mundial, tuvo procesos políticos y revolucionarios que fueron devastadores. Si uno cuenta los muertos del siglo XX, solo pensando en las dos guerras mundiales, en la pandemia de la gripa española entre 1918 y 19 y 1921, en las víctimas de la Revolución Rusa, ya tiene millones de muertos regados allí en ese siglo al que Eric Hobsbawm consideraba un siglo corto, que empieza con la Primera Guerra Mundial y se acaba con la caída del muro de Berlín. Sin embargo, fue también un siglo de la explosión demográfica. La especie humana se quintuplicó en el siglo XX y esa especie de lógica y dinámica exponencial también se da en el progreso científico y material desde lo que ocurre en el siglo XIX hasta esto en lo que estamos hoy de Internet y la inteligencia artificial, la así llamada inteligencia artificial, que muchas veces es también una de las formas más olímpicas de la estupidez. En el siglo XIX se dan grandísimos progresos científicos, tecnológicos, materiales. Ese proceso corre parejo con la evolución del capitalismo industrial y hay una relación obvia entre la evolución de la economía y sus exigencias y la forma como la ciencia y la técnica van dándole insumos a la economía para que se vaya ensanchando la idea del progreso, la idea de la riqueza que lleva consigo también la realidad del colonialismo, la realidad del imperialismo. Y ahí siempre estaba el tema de la materia, el tema de aquello de lo que está hecho el mundo y las posibilidades de que la materia contuviera unas dosis enormes de energía que podían aplicarse para toda suerte de empresas humanas. Claro, esa reflexión sobre la materia es una reflexión muy antigua. En el caso de la filosofía griega, pues es toda una vertiente del pensamiento en la antigüedad que tiene que ver con la física y no tanto con el alma y la moral y la ética. De hecho, el nombre de aquello que define como lo esencial de la materia, que es el átomo, viene de Grecia y está ya en boca de un filósofo que se va por ese camino para plantear una explicación total de la naturaleza del mundo a partir de un ingrediente, un elemento primigenio que es lo que él mismo, Demócrito de Abdera, un filósofo griego entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, llama el átomo, aquello que no puede cortarse ni dividirse. Pero claro, en el atomismo griego, esa reflexión era especulativa y no había muchos recursos para que se diera una comprobación empírica, más allá del discurso y la intuición, que es muy brillante en Demócrito y sus discípulos para darle un gran peso al átomo y la materia como el elemento constitutivo del mundo. Luego van a pasar muchísimos siglos de reflexiones metafísicas sobre el mundo, pero ya en el siglo XIX, como que la idea del átomo vuelve por sus fueros. A principios del siglo XIX en Inglaterra hay un pastor cuáquero que se llama John Dalton.
famoso entre otras porque a él lo evocamos siempre que pensamos en esa condición de quienes ven los colores de manera distinta y distorsionada. John Dalton sufría de esa condición y por eso hablamos del daltonismo. Era un educador, era un pastor protestante y un científico vocacional muy talentoso que rescata esa idea del átomo y de alguna manera empieza a describir lo que podría ser la estructura de esa partícula o de ese elemento primigenio de la materia y del mundo. Aquí quiero hacer otro paréntesis y es que, insisto, para nosotros los profanos, los ignorantes, los legos, hablar de estas cuestiones es muy difícil, muchas veces imposible, porque la índole, la naturaleza del lenguaje científico es el de esa condición esotérica para los iniciados que entienden todas las implicaciones de lo que se dice allí y de la forma en que se dicen las cosas en la ciencia. Y tratar de explicar eso desde afuera y desde la ignorancia, pues es, repito, muy difícil, si no imposible. Hay una anécdota maravillosa de Ernesto Sábato, que era un gran escritor y ensayista, pero también un gran científico que no me resisto contar aquí porque es muy reveladora y muy bella. Algún amigo le preguntó o le pidió alguna vez a Sábato que le explicara de la manera más fácil y simple posible la teoría de la relatividad. Sábato, con muy buena voluntad, le explicó a su amigo con las palabras más elementales que encontró a la mano la teoría de la relatividad. Su amigo no entendió nada. Sábato entonces volvió a la carga varias veces, escurriendo cada vez más, simplificando cada vez más el discurso, 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Al final, su amigo saltó de la silla dichoso y le dijo: por fin entiendo la teoría de la relatividad. Y Sábato le respondió: qué bueno, pero esa ya no es la teoría de la relatividad. Eso ocurre mucho con el intento por explicar la evolución de la ciencia, sobre todo desde afuera y desde la ignorancia. Sin embargo, uno sí puede ver cómo la evolución científica en el siglo XVIII y en el siglo XIX va desembocando en una serie de descubrimientos y conjeturas que permiten comprobar un poco la intuición de Demócrito y la intuición de John Dalton a principios del siglo XIX. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX con la investigación en la química, con las pesquisas en cuanto a los rayos X, a la radiación y a la comprensión, sí, de que allí había como una estructura atómica cargada además de una energía que ofrecía las mayores posibilidades, que fue lo que dijeron Pierre y Marie Curie en 1896-95, cuando, entre otras, descubren el radio, que es un elemento con una carga radioactiva, no en vano se llama así, y de energía muy fuerte, entre otras. A partir del descubrimiento y la síntesis del radio, el mundo cayó en una especie de delirio para tomar agua impregnada en ese elemento que parecía ser la panacea, lo que se llamaba el raditor, que terminó siendo una suerte de veneno
que mató a todos aquellos que confiaban en el agua radioactiva como si fuera una suerte de milagro. Y ahí, pareja a la reflexión química y física sobre la radiación, se va dando la reflexión del átomo y la comprensión de la naturaleza y la estructura del átomo. Está el nombre de J.J. Thomson, que entre otras pues postula una noción de cómo podía funcionar el átomo, y también el nombre de un personaje que entiendo va a ser definitivo en esa épica atómica que es Ernest Rutherford, un científico que viene de Nueva Zelanda, que llega a Inglaterra y que se vincula con el Instituto Cavendish, que era el instituto que se dedicaba a las grandes investigaciones científicas y físicas en la Universidad de Cambridge. Este Rutherford fue también quien entendió un poco que en la estructura del átomo tenía que haber un centro, un núcleo, que era la residencia, el lugar donde estaba de verdad la concentración de la energía. Allí influyen hasta las investigaciones de Einstein que tienen que ver con la relatividad, como se sabe, y con una gran cantidad de cuestiones científicas sobre las que no voy a osar siquiera aquí una mínima explicación, porque no entiendo nada. Son investigaciones que tienen que ver con el espacio, con el tiempo, con el funcionamiento del mundo y con una variación sobre el lugar desde el cual se pensaba ese funcionamiento del mundo, que era un poco la geometría de Euclides y los postulados científicos y físicos de Newton, que sin duda fueron importantísimos, pero que ya a finales del siglo XIX están haciendo agua, y hay una gran cantidad de héroes y precursores de la ciencia que están dándole varias vueltas de tuerca a la física newtoniana para tratar de entender todas esas categorías que desde la ciencia explican cómo funciona el mundo y cómo estamos aquí en este contexto, además planetario y universal, que es como una máquina de relojería perfecta y que tiene a estos demiurgos que están con su destornillador, o diría uno con una metáfora desafortunada, a unos sacerdotes, que es todo lo contrario, que están desmontando la maquinaria del reloj del mundo para saber cómo funciona. Entre otras, a partir de esas investigaciones y esas reflexiones sobre la radioactividad, sobre los rayos X, lo que había hecho Thomson, lo que había hecho Rutherford, el propio Einstein en un momento dado postula esa famosa fórmula de E igual a mc al cuadrado, que en últimas tiene que ver con la posibilidad de que ciertos objetos en reposo puedan contener también energía, que en últimas podría ser el principio que va a llevar a el desarrollo de toda la teoría atómica. Esa teoría atómica va dando pasos agigantados en las primeras décadas del siglo XX. Insisto, para entender cómo funciona el átomo y cuál es su estructura. Rutherford y uno de sus discípulos, que es un danés que aparece en la película de Oppenheimer, al que Oppenheimer admiraba mucho, que se llama Niels Bohr, habían descrito un poco el funcionamiento del átomo, al parecer
como una suerte de metáfora planetaria. Pero luego otros científicos, entre ellos otro que aparece, o por lo menos es mencionado en Oppenheimer, que se llama Werner Heisenberg, tratan de variar un poco esa explicación y le meten a eso la idea cuántica, que es un salto con respecto a la física mecánica newtoniana, porque ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en Alemania, en Inglaterra, en la propia Francia, se habla del quantum y se habla más bien de unas ondas que están presentes en la materia y que con esa estructura como difusa y cuántica de partículas difuminadas, pues explican mejor todo lo que tiene que ver con la materia, con el movimiento, con la velocidad y por supuesto con lo que está allí al fondo, que es el átomo y en el caso de algunos elementos radioactivos, toda la energía que contienen. Se sabía desde el principio que aquel que encontrara la llave, la clave para descomponer el átomo y ahondar en su núcleo y en su carga de energía, iba a tener el camino abierto para llegar a un arma quizás que fuera letal y que arrastrara consigo pues toda esa energía desencadenada. La perspectiva allí era inquietante porque había obviamente dos lados o dos caras de una misma moneda. Por un lado, la posibilidad virtuosa de que el progreso estuviera al servicio de la política y del poder para acabar de una buena vez por todas con la guerra. Pero por el otro lado, lo que al final terminó ocurriendo y es esta voracidad de quienes tienen la llave y la clave de la experimentación y la evolución atómica para crear armas cada vez más contundentes y devastadoras. Es un poco el mito griego y clásico de Prometeo, ese titán que para granjearse el favor de los hombres les roba a los dioses el fuego y las artes. Y como castigo, Zeus lleva a Prometeo al monte Taurus, lo amarra allí para siempre y hace que un águila venga todos los días a devorar sus entrañas. Ese mito de Prometeo fue recreado a principios del siglo XIX por Mary Shelley en 1818, cuando escribe esa historia de Frankenstein, que no es sino una reflexión sobre las posibilidades, los peligros y los límites de la ciencia. En la historia de Frankenstein, que no en vano se llama el Prometeo moderno, ustedes ven a un doctor obsesionado con esa ciencia de principios del siglo XIX que era la galvanización, que consistía en darles a los insectos unos inertes, unas descargas eléctricas para ver si volvían a la vida, y con el juego de la galvanización, el doctor Frankenstein crea una especie de monstruo que se vuelve en su contra y que es el símbolo de las potencias destructivas que también anidan en la ciencia y sus descubrimientos. El libro en el que se inspira la película de Oppenheimer se llama el Prometeo americano. Y ahí hay como una metáfora tétrica en ese
hongo de la explosión atómica de Hiroshima a principios de agosto de 1945, porque la sombra del hongo atómico es también como si fuera la sombra del monstruo del doctor Frankenstein que va caminando por el mundo sembrando sus estragos. Claro, no podemos caer en esa visión catastrofista de la ciencia como el territorio de todas las desgracias de nuestra especie, porque es lo contrario. Es también el territorio del progreso y de aquello que nos redime muchas veces de los horrores, las plagas, la enfermedad. ¿Y qué sería del mundo sin ese relato de la especie humana, el relato épico de la creatividad, del pensamiento, del descubrimiento? Sin duda, ese es el planteamiento moral que está detrás de la película de Oppenheimer, porque en efecto la carrera por la bomba atómica va a resolverse en favor de los aliados y sobre todo en favor de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que entre los años 20 y los años 30, esa indagación sobre la materia y el átomo fue evolucionando y progresando tanto que ya estaba muy claro que se iban dando los pasos para la posesión y la invención de una bomba atómica. En 1932, en esa carrera por deconstruir o entender el átomo, en 1932, Robert Chadwick, que es otro de estos científicos muy importantes, descubre el neutrón y ahí se abre otra puerta para que en esa estructura del átomo se pueda ir llegando al núcleo donde está la energía que va a ser desencadenada, que va a ser desatada. Claro, hay un ingrediente político y es que muchos de los grandes científicos europeos que se ocupaban de estas cosas eran o judíos o de estirpe judía o estaban relacionados de una u otra manera con miembros de la comunidad judía, y cuando empieza la persecución antisemítica, sobre todo en la Alemania nazi y luego en la Italia fascista, muchos de esos científicos judíos tienen que huir, llegan a Inglaterra, muchos de ellos, a la Francia todavía no ocupada, muchísimos van a los Estados Unidos y son esos científicos los que prenden las luces de alarma con respecto al peligro de que eventualmente Hitler llegara primero al desciframiento de los misterios atómicos y a la realización de una bomba nuclear. El propio Einstein o Leo Szilard, que era un físico húngaro, cuando están en los Estados Unidos, contribuyen a persuadir al gobierno americano de que se dieran todos los pasos desde el poder y desde la academia con apoyo financiero para lanzarse a una empresa en la que el objetivo final era llegar primero a la bomba atómica. Eso solo va a ser posible después del año 38, cuando se dan dos descubrimientos físicos que son muy importantes según uno puede leer en la historia de la ciencia y en boca de los grandes divulgadores científicos, que constituyen
un subgénero de la especie humana conmovedor y muy bello. Aquellos expertos y sabios que nos iluminan y que ponen en el lenguaje más accesible posible todos esos enigmas y misterios que rondan y gravitan y anidan y surgen en ese territorio heroico y hermoso de la ciencia. Entre otras, en Colombia hay muchísimos divulgadores científicos maravillosos. Allí en las redes sociales, en vez de estar al acecho de influencers que lo son, pero solo de lo malo, pues ¿por qué no buscamos a estos personajes que escriben de cosas bellas y nos ilustran y nos abren puertas y ventanas? En 1938, en el mundo de la física pasaron dos cosas. Por un lado, se dio la postulación de eso que se llama la fisión nuclear, que uno no entiende mucho qué es, pero en lo fundamental se trata de un procedimiento que venía de principios de los años 30, a partir, entre otras, de lo que en Francia estaba haciendo Irene, la hija de Marie Curie, que era bombardear de manera artificial el núcleo de algunos elementos para ver qué ocurría allí. Un científico italiano, un físico italiano muy importante, que se llama Enrico Fermi, y sobre el que ahora volveremos porque tiene un vínculo estrechísimo con Ettore Majorana, creyó que al bombardear de manera artificial un núcleo de uranio, podía crear un nuevo elemento, lo que él va a llamar el elemento 93. Pero muchos científicos, entre ellos y de manera silenciosa y discreta y tímida, Majorana, se van a dar cuenta de que esa idea no es del todo cierta y de que al bombardear el núcleo del uranio con neutrones, el neutrón se había descubierto en 1932, lo que se producía era como una escisión del núcleo de un elemento, una partición del núcleo de un elemento que creaba un nuevo elemento, pero que también creaba o producía nuevos neutrones. Desde la teoría, si eso era así, uno podía generar una reacción en cadena y controlar esa reacción en cadena era el gran desafío científico para llegar a la bomba atómica. Pero si uno lograba controlar esa escisión, esa fisión nuclear, podía desatar tal cantidad de energía que allí estaba una bomba nunca antes vista y devastadora. Ese descubrimiento de la fisión nuclear y la reacción en cadena controlada se da en 1938 a partir de las conjeturas y las reflexiones de Fermi, muchas de ellas equivocadas, pero siempre los errores llevan al acierto en la ciencia. Fermi era el líder de un grupo de científicos italianos, Eduardo Amaldi, Emilio Segre y en especial Ettore Majorana, que estaban allí en Roma en la vía Panisperna. Por eso al grupo de Fermi aparece en la película de Oppenheimer porque va a ser primero laureado con el premio Nobel, va a Estocolmo a recibirlo y en vez de volver a Italia, ya la Italia de las leyes raciales de Mussolini del año 38-39, viaja a los Estados Unidos y es uno de los artífices de la bomba atómica. Pero antes de irse a los Estados Unidos, Fermi era el líder de un grupo de sabios y muchachos que se llaman los chicos de la calle o de la vía Panisperna, que es donde estaba Majorana. Majorana había empezado
en la ingeniería y luego se reveló como un talento descomunal para la física, con una capacidad especulativa para las ecuaciones, hasta llegar casi a un rapto poético e iluminado. Ese es el destino que señala Sciascia como una suerte de anticipación profética, pero también una maldición que atormenta a Majorana. Y ese es el problema, el dilema ético que le interesa a Sciascia, porque dice, muchos de estos científicos sabían cuáles eran las consecuencias de lo que estaban logrando y entendieron que quizás fuera un mal menor que esa bomba la tuvieran los aliados para frenar la posibilidad de que fuera la Alemania nazi, donde quedaban muchos científicos muy importantes, la que llegara primero a la invención y el descubrimiento de la bomba atómica. Pero el terror que yacía en esa posibilidad hizo que muchos científicos cayeran en la pesadumbre y en el desánimo y el desconsuelo. Sciascia propone una hipótesis con respecto a la suerte malograda y el extravío y la desaparición de Majorana, quizás el mayor genio de la física de esa generación deslumbrante que va a llevar a la bomba atómica. Dice Sciascia que Majorana entendió antes que nadie hacia dónde iba el río, cuál era el curso de los vientos, como intuyéndolos y oteándolos, como el gaviero ese de la poesía de Álvaro Mutis, como Macrol el gaviero que está en la gavia, que es el punto más alto del palo mayor de una nave y ve dónde está lo que habrá de venir. Majorana, junto con Ida Nodak, una química alemana que entendió en 1934 que buena parte de las cosas que estaba diciendo Fermi eran equivocadas, pero que en realidad en esos errores estaba más bien la clave que llevaba al centro del átomo, al núcleo del átomo y a el desciframiento final de la energía atómica. Majorana también lo entiende en Italia, cerca de Fermi, está con él en Roma, viaja a Alemania en 1933, Hitler acababa de llegar al poder en enero de 1933, se reúne con Heisenberg, queda deslumbrado y admirado y dice Sciascia, Heisenberg fue fundamental también en ese proceso teórico para entender la suerte de la energía atómica y Majorana sintió que Heisenberg lo estaba liberando casi de el destino y la suerte de ser él quien abriera esa caja de Pandora. En 1938 ya vimos, se dan dos momentos o descubrimientos fundamentales de la energía atómica. Por un lado, la postulación de la fisión nuclear y por otro lado, la posibilidad de que a partir de la fisión nuclear se dé una reacción en cadena que si uno puede controlarla, y eso es lo que se ve en la película de Oppenheimer, pues tiene el dominio de la bomba atómica. Pero en 1938, Majorana también empieza a actuar de manera cada vez más errática y atormentada. Lo habían nombrado como titular de la cátedra de física en la Universidad de Nápoles. Era casi un premio de consolación por una intriga mafiosa típica de la Academia Italiana en Roma. Él, sin embargo, estaba en apariencia satisfecho con ese cargo, pero en marzo de 1938 compra un pasaje para un vapor entre Nápoles y Palermo y desaparece para siempre. La idea de Sciascia en su novela, que es una licencia literaria y que sin embargo en toda la sabiduría de la poesía nos confronta con
el destino de la ciencia y sus posibilidades y sus límites es que quizás Majorana se recluyera en un convento o en un monasterio más bien de cartujos y que encontrara en el silencio absoluto y en la inmensidad de Dios algo de paz y sosiego para el tormento de quien sabía qué iba a ocurrir con la energía atómica. Eso que se consuma en agosto en Hiroshima y Nagasaki y que nos tiene todavía pendiendo de un hilo porque sabemos que ahí está la posibilidad de la destrucción de nuestra especie. Eso era todo hoy en esta salida de Calamares en su tinta. Les mando un abrazo. Ya saben que esto es radio, esto es podcast, es video podcast y hasta la próxima.